Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Perdón, pero es que dormí fatal anoche. Noches de insomnio, noches blancas, como las de Dostoyevsky. Hay quien disfruta el insomnio y lo encuentra muy creativo, pero para otros es un suplicio. El mundo está lleno de ciclos, el de las mareas que suben y bajan, el de la respiración, al inhalar y exhalar, el del día y la noche. Pero la falta de sueño tiene algo de misterio y profecía, algo de búsqueda y un poco de tormento. El ciclo del sueño, si se cumple, constituye un auténtico lujo. Si no, nos hace ver más interesantes. Leonard Cohen dice que el último refugio del insomne es su sentido de superioridad ante el mundo que duerme. Y John Lennon, su otro colega, tenía razón cuando cantó que cualquier cosa que ayude a pasar la noche es aceptable. Quizá la noche es el tiempo más difícil para estar vivo porque no hay distracciones, ni ruido, ni compañía, ni escapatoria. Estamos solos con nuestros pensamientos, anhelos y pesadillas. Una imagen clásica es la del insomnio por amor, como en las obras de Virgilio, o la del héroe que musita toda la noche de cara a una gran batalla, como Agamenón. El tema da para mucho, y varios han sido los escritores y poetas para quienes el insomnio ha sido un tema esencial. Es curioso, sobre todo para los poetas como Stéphane Mallarmé. Como sabe cualquier estudiante de letras, en la poesía hay un antes y un después del coup de dé de Stéphane Mallarmé. Escrito como si fuera una partitura que se despliega, a lo largo de la cual los espacios en blanco cobran importancia, igual que el espacio negativo de una escultura. El poema, con fuertes matices visuales que inauguró las vanguardias europeas, aclara que un golpe de dados jamás abolirá el azar. Mallarmé escribió ni más ni menos un poema en el cual el lenguaje iba a poder escribir su propio libro. Al arranque de su ensayo La noche en blanco de Mallarmé, la poeta mexicana Teddy López Mills nos dice que en la noche de Tournon, Stéphane Mallarmé inventó a Mallarmé. ¿A qué se refiere con la noche de Tournon? A una crisis nerviosa que sufrió el poeta francés a los 23 años, a lo largo de la cual concibió una aproximación absoluta a la poesía. Como bien sabe cualquier insomne, una noche de desvelo puede parecer eterna. Mallarmé aprovechó esa en particular, según la tesis de López Mills, para anular su propia existencia mundana y convertirse en una poética y de allí en una futura leyenda. Algo que no se les ocurre, digamos, a la mayoría de los desvelados, quienes están primordialmente preocupados con un asunto mucho más elemental: dormir o no dormir. La catástrofe, la debacle y la desesperación del insomne permean la búsqueda de Mallarmé, porque lo cotidiano, lo doméstico, no favorecía la poesía, según descubre López Mills. Hacía falta algo tan extraordinario y personal como una noche en vela para desatar al gran poeta que llevaba dentro. ¿Y qué fue lo que encontró durante esa larga noche de Tournon? El silencio como contraparte de la palabra, como espacio vacío que complementa su presencia. El silencio de la nada. A lo largo de la historia de la literatura, en el sueño se conjugan lo profético, la epifanía. Quizás la incógnita de Mallarmé sea la mejor postulada jamás por un escritor insomne.
¿De qué sirve navegar hacia lo desconocido si uno no permanece despierto? Francisco Hinojosa es un gran escritor, un gran amigo, un gran cocinero y un gran insomne. De hecho, fue en una de esas noches en vela que se le ocurrió crear uno de sus personajes más conocidos y queridos, la peor señora del mundo. Después de todo, ella es la pesadilla personificada. El insomnio es lo peor del mundo. Yo lo que sí sé es que me muero de sueño y no puedo dormir. Así que quiero preguntarle a Francisco si conoce algún remedio, no sé, algún refrigerio insómnico, algún supersónico brebaje que nos haga caer en los brazos de Morfeo, ese esquivo dios del sueño. Pues yo fui de joven muy lector de Manuel Vázquez Montalbán, especialmente su novela negra, que es yo creo que de los primeros que combina muy bien tanto lo que es la novela policíaca con la novela política. Sentía mucha empatía con su personaje, con el detective Pepe Carvalho, y que además yo creo que de alguna manera es también como un alter ego del mismo Vázquez Montalbán. Y lo digo por la relación muy especial que tiene con la comida. Vázquez Montalbán era de buen diente, le gustaba comer, y Pepe Carvalho, este personaje, tiene arranques de pronto de antojos y se despierta con insomnio, 2, 3 de la mañana, y lo que hace es ponerse a cocinar, en vez de estar mirando al techo y a ver, no, hay que cocinar. ¿Por qué? Porque tiene algún antojo y no puede comer solo, vive solo, pero no puede comer solo, entonces le toca al vecino, que además es su casero, y lo invita a comer platillos elaborados, bien elaborados. Y el otro, bueno, dice, primero no te voy aquí, no vas a dejar de pagar la renta. Y en segundo, son las 3 de la mañana, ¿qué te pasa? Bueno, pues si quieres venir, el platillo va a estar. Si no, ese es tu problema. Y eso de alguna manera lo empato conmigo mismo, porque yo soy insomne, y tengo algún antojo, yo estoy seguro que soñé algo y bueno, hay que prepararlo, ¿no? Y a veces me queda también la sensación de que cocino durante el día, digamos, tengo algunos familiares o amigos que vienen, les ofrezco una botana mientras estoy cocinando lo demás, y claro, cuando regreso ya la botana se terminó y me quedo con el antojo de esa botana que yo mismo preparé. Voy a sacar primero los ingredientes para hacer unos escamoles. Necesitamos los escamoles, ya están descongelados, mantequilla, necesitamos salsa verde, tiene que ser verde, ya está hecha. Falta la cebolla, el epazote y las tortillas para sacar el resto de ingredientes. Este platillo lo comí hace muchos años, pero volvió a mi vida gracias a una gran amiga, cocinera y magnífica editora, Ana Laura Delgado, que me empezó a regalar así algunos paquetitos y me volví fan de los escamoles. Ni té de tila ni pastillas de valeriana. Nada me ha servido. Tal vez Francisco quiera compartir conmigo la fórmula del doctor Funes o la fórmula mágica del doctor Hinojosa para combatir el insomnio. Nos va a cambiar la vida esa receta, igual que hay libros que cambian nuestra vida también. Soy una persona que le encanta la cultura brasileira. Uno de los libros que ha marcado mi vida, que me ha permitido compenetrarme más en esta cultura, se llama Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado. ¿Cuándo y qué servir en un velorio? Respuesta de Doña Flor a la pregunta de una alumna. Para que una vigilia tenga animación y realmente honre al difunto que la preside, haciéndole más llevadera esa primera y confusa noche de su muerte, hay que atender solícitamente a los circunstantes, cuidando de su moral y apetito. ¿Cuándo y qué ofrecer? Durante toda la noche, del comienzo al fin, es indispensable el café, naturalmente solo,
Este libro me permitió ver que la cultura brasileira es el resultado de una mezcla, pues, de cultura portuguesa, de cultura africana, de Angola, de Cabo Verde, resultado de la mezcla de la gente que se encontraba en el Brasil, en el Brasil en aquel entonces, de manera que es riquísimo. Nos habla de cocina, nos habla de platillos brasileiros, pero con toque africano. La historia se desarrolla en Salvador Bahía, lugar que fue, pues, en primer lugar, uno de los puntos de mayor recepción de esclavos africanos, de manera que nos describe toda una cultura que es una mezcla impresionante. Entonces, es algo muy interesante. Y por otro lado, se lleva la historia hacia la narración de cómo una mujer con valores muy firmes termina siendo la esposa de dos personas al mismo tiempo. Un difunto que en forma de fantasma regresa y no la deja en paz, y el nuevo marido. Soy Ulises Jiménez Correa, soy licenciado en psicología, maestro en psicobiología y doctor en biología experimental. Toda mi trayectoria la he dedicado al estudio de los trastornos del sueño y actualmente soy el responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sea rico o pobre el velorio, es de rigor, no obstante, servir continuamente la imprescindible, la buena cachaciña. Puede faltar de todo, incluso el café, pero la cachaciña es indispensable. Sin su consuelo no puede haber velorio que se precie de tal. Un velorio sin cachaza constituye una falta de respeto al muerto, una muestra de indiferencia y desamor hacia él. Yo era estudiante, vamos a decir, de la licenciatura, por allá de quinto semestre, y por azares del destino entré a estudiar portugués al Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de nuestra universidad. Y pues empecé a adentrarme en la lengua. Entonces me encantó. Empecé a escuchar música brasileira, Caetano Veloso, Gal Costa, Chico Buarque. Y entonces, bueno, pues eso se convierte en una especie de pantano en el que una vez que uno ha puesto el pie, es absorbido. Entonces, después de la música, pues empecé a leer algunas noticias, me encontré con algunos autores y posteriormente, pues encontré a Jorge Amado. Entonces, ese contexto personal a inicio de los 90s, pues ya forma parte de mí. Porque en momentos así comienzo a pensar que soy incapaz de vivir una vida formal. Ya al parecer he perdido cualquier tipo de juicio, cualquier aprehensión de lo real y lo actual. Porque después de todo me he echado a mí mismo una maldición, porque después de mis noches de fantasía llegan los momentos de sobriedad, que son verdaderamente espantosos. Me pides que me vea escribiendo y no sé por dónde empezar. Tengo la extraña sensación de escribir todo el tiempo, de diferentes maneras entretejidas. ¿Puedo separarlas? Me descubro escuchando a alguien hablar y voy contando sus sílabas, deshaciéndolas y armándolas con otra intención, con otra fuerza. Me descubro recolectando materiales de muy diversa naturaleza, imágenes sueltas, historias incompletas, texturas más que textos, sorpresas, horrores, ideas. Me gustaría llamar a este momento de mi escritura, este primer momento, recolección de asombros.
Como consecuencia me veo felizmente hundido en un caos de materiales, un torbellino fabuloso que nunca cede, y entonces viene la obsesiva necesidad de poner unas cosas aquí y otras allá, no tanto en ponerles un orden como dejar que fluya una lógica entre ellas. A este segundo momento de mi escritura me gustaría llamarlo laboratorio de montajes. Mi tercer impulso de escritura sucede entretejidos simultáneamente con los anteriores y se explica solo por ellos y con ellos. Quiero llamarlo ritual de composición. El collage de collages cambia de piel en este momento y se convierte en un objeto artesanal ritual. Es una obra que planeo, como los artesanos azulejeros de Marruecos planean y ejecutan durante años esos tableros abstractos que combinan en perfecta geometría hasta 99 formas distintas de azulejos. Lo hago de día o de noche, gozando el insomnio si tengo suerte de que suceda, con lápiz, con tinta, en mi máquina o en la que encuentre, solo o con gente alrededor. Así escribo, dejando que una polifonía vital, invocada pero no menos sorpresiva, se apodere de mi cuerpo y de mis palabras, y en difícil y paradójica armonía que se alimenta de los latidos del caos, deje escuchar todas sus voces poseídas, posesivas en lo que escribo. Aunque usted no lo crea, Alberto Ruiz Sánchez ha sacado gran provecho de su insomnio. No solo eso, sino que lo ha convertido en una musa tan inquieta como personalísima. Una que lo lleva a ese sitio del placer que es Mogador, el paraíso inventado por él. Por otro lado, Confesiones de un comedor de opio, escrita por Thomas de Quincy, es un relato de alguien que recurre a sustancias ilícitas, como el opio, para combatir el ojo cuadrado. Para los demás, que no podemos dormir y que no logramos bajarnos ni en Mogador ni en un fumadero, la musa está, como diría Ramón López Velarde, ojerosa y pintada y de mal humor. No están ustedes para saberlo, pero anoche yo la pasé muy mal. Tuve insomnio, no sé por qué me está dando mucho últimamente. Me quedo dormido, a las 3 de la mañana más o menos me despierto y entonces ya no puedo. Salgo al baño, regreso, acaricio un gato, acaricio el otro gato. No están tampoco para saberlo. Tenemos 2 gatos acá en casa. Y ya no puedo hacer nada. Hasta este momento, ya mucho más tarde en el día, no he podido volver a dormir. Y es una cosa muy fea, porque no es nada más como el aturdimiento, como el deseo y no la realización de dormirse, sino que además cuando medio empezaba a conciliar el sueño, tuve una pesadilla. Una sombra negra que se me aparece de pronto, no sé por qué les estoy contando esto tampoco. Me asustó, no les quiero contar, me expulsó. Estaba yo entre la cama y la sombra negra. Y Jorge Luis Borges, mi querido Borges, habla de la aterradora, de la espantosa lucidez del insomnio, pero a él no le pasaba esto.
realmente no le pasaba. Yo creo que no me envidiaría, yo no me envidio. Raquel Castro, Verónica Murguía. Si uno googlea insomnio y literatura, aparecen Tolstoy, D.H. Lawrence, Franz Kafka, Damaso Alonso, Walt Whitman, Virgilio Piñera, Guy de Maupassant, Fyodor Dostoyevsky, etcétera, etcétera, etcétera. Es quizá el rasgo más común entre el gremio literario. El insomnio forma parte del cajón desastre o de la caja de herramientas del escritor. Raquel, Del mío no. ¿duermes Tengo bien? Ay, ¿Concilias yo bien el duermo- sueño? Ahora sí, durante mucho tiempo no, pero en los últimos años duermo más. Verónica. Yo creo que, no sé si del escritor, pero del lector, del gran lector, estoy casi segura. En la infancia, el gran compañero de las noches de terror es el libro. El gran En consuelo. tu caso, Raquel, ejerciste profesionalmente el oficio de lectora durante tus noches Sí. de relativo insomnio. Porque además, en esa época, no había tele 24 horas, ¿no? Entonces, era una soledad cuando no podía dormir y el reloj iba tan despacio. Y además en la casa teníamos un reloj de péndulo y el tic-tac se oía más fuerte en las noches. Les juro que se oía muchísimo más fuerte. Y un tiempo que estuve viviendo con una tía, para colmo, no podía yo dormir. Y el único reloj estaba en la sala, entonces yo tenía que ir de puntitas, pasar junto al cuarto de la tía que roncaba como dragón, llegar a la sala, prender la luz rápidamente, ver las manecillas, apagar la luz, regresarme al cuarto y descubrir que habían pasado 15 segundos desde la última vez que había estado ahí. Era feo. Entonces me encerraba en el baño a leer. Casi como la llama Boumil Hrabal en esa novela hermosísima, ¿no? Una soledad demasiado ruidosa, ¿no? Sí. Durante el insomnio, ¿qué recomiendan leer? ¿Novelas de largo aliento? ¿Poemas breves? ¿Cuentos que nos exigen por su unidad de intención acabarlos de un centón? Yo ¿Qué libros recomendaría? malos. ¿Para conciliar el sueño? Sí. Ok. A mí me gusta leer el diccionario. Para dormirte. Pues no sé si para dormirme, pero no tienes que dedicarle mucha concentración, son entradas cortitas y luego te llevan a otras. A mí me parece demasiado excitante. Yo leo libros malos. Chiclit. Sí, sí. Ok, una para conciliar el sueño y tú para quizá... Distraerme de esa soledad que te digo que a mí me agobia mucho en las madrugadas porque me dan ganas de despertar al que está al lado y luego me da culpa de despertar. Sí. La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces,
Cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto. Pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella al salir del baño mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces, el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo me he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Mucho me admiro en esta luz de cómo vivo. Y para mí nada está ni vivo ni inerte. Todo es igual para mí. El gozo o la pena donde quiera que esté, pues no hallo placer en nada, como si fuera una cosa confusa, siempre a punto de caer. Y yo no puedo ni de noche ni de mañana dormir, y así tengo melancolía y miedo de morir. ¿Entrañará el insomnio un miedo a morir? ¿Será el insomnio una trampa de la imaginación? Así parece sentirlo Geoffrey Chaucer, autor de Los Cuentos de Canterbury, obra por la cual se le considera como el padre de la literatura inglesa. Pero más allá de que exista una literatura que estimule nuestra experiencia
de vida y el disfrute de ella, también hay otra que nos lleva al conocimiento de un mundo dominado por todo lo subterráneo, por todo lo que se esconde detrás de nuestros párpados. Así, en Aurelia, de Gerard de Nerval, se explora cómo las ideas fijas y obsesiones amorosas nos pueden quitar el sueño y llevarnos incluso hasta la locura. En este predio de la avenida Eduardo Molina 113, en este edificio que hoy alberga al Archivo General de la Nación, estuvo desde que Porfirio Díaz la inauguró el 29 de septiembre de 1900 hasta 1976, la cárcel de Lecumberri. Hoy, las más de 375 millones de hojas que alberga el Archivo General de la Nación, lo que equivale a una longitud de 52 kilómetros, no puede acallar por completo el eco de los aullidos, el recuerdo de las atrocidades que aquí se cometieron contra los internos. Lo que hoy son archivos, donde podemos encontrar desde documentos firmados por Hernán Cortés, la Constitución de Apatzingán, el documento titulado Sentimientos de la Nación de José María Morelos o la Constitución de 1917, había celdas y, peor aún, apandos, el sitio donde se castigaba a los presos. En una de las 804 celdas de la cárcel de modelo panóptico, tan propio del siglo XIX, estuvo preso José Revueltas, un hombre que amaba la libertad por encima de todas las cosas. En Lecumberri escribió una de sus obras más conocidas, El Apando, que en su devastadora sordidez nos habla de las rejas, los muros, el hedor, la tortura. Militante revolucionario, novelista, autor de ensayos filosóficos y políticos, Revueltas fue radical en todo. Criticó con igual fuerza el capitalismo que el socialismo. De hecho, fue el primer marxista antiestalinista que hubo en México. Además de El Apando, Revueltas escribió muchas otras obras en Lecumberri: El Reojo del Yo, Ezequiel o la Matanza de los Inocentes y Hegel y yo. Todos son títulos fundamentales para luchar contra el estancamiento que produce la complacencia. Pocos tan conscientes y responsables como José Revueltas, que aquí en Lecumberri, o donde fuera, buscó siempre la libertad a través de nuevos caminos y de su permanente examen crítico del pasado. Esto es lo que queda de Lecumberri, pero en los libros de Revueltas queda su aliento, queda su leyenda. ¿Cuál es su escritor insomne favorito? ¿O cuál es la obra que, tocando el tema del insomnio, le sigue pareciendo un clavo ardiente en sus mentes lectoras? Verónica. A mí, el libro se llama Algo sobre mí, y es la autobiografía de Rudyard Kipling. Y él era insomne desde chiquitito, y tenía un sapo. Él nació en Bombay, tenía un sapo que se llamaba Pluto, o sea, Plutón. Y andaba con el sapo por todas partes. En la India de esa época a lo mejor era una ocurrencia normal. Claro. Y dice las cosas más bellas. Dice, Horacio le dice al poeta latino, tanto que te odié y tanto que te aprendí a amar en las noches insomnes, ¿no? Entonces, hasta ahí me lo guardo yo como que Horacio es una buena compañía para no dormir. Sufrió muchísimo porque no dormía. Es que el insomnio, hay que decir la verdad, lleva al sufrimiento. Indudablemente. Yo después de 4 días a mí ya no me importa la vida. Yo lo único que quiero es dormirme. Yo soy insomne y creo que es una condición neurológica, es un efecto secundario de un problema que tengo. Y bueno, antes de que me diagnosticaran, yo iba a
al pasaje Catedral y me hacían un menjurje horroroso que tenía lúpulo, tila, valeriana, pasiflora. Yo me tomaba unas cosas así, unas jarras, trataba de calmarme, nadaba, me bañaba con lechuga, hacía todo y no dormía. Y era una angustia horrible. Entonces luego tenía que ir y robarle una tibana a mi abuelita. Raquel, ¿qué obra, qué autor insomne? Este cuento chiquito de Virgilio Piñeiro, maravilloso, ¿no? Del insomne, que se suicida porque ya no puede más con este insomnio y en medio de su ataúd de repente despierta y vuelve a sentir los síntomas del insomnio y se da cuenta que esta vez es de larga duración. De eterna duración. Es media página y cuando lo leí me dio algo. Sí, cómo no, porque entonces me quedé pensando, imagínate que de repente estás bien cómodo en tu ataúd y el muerto de al lado empieza a roncar y tú ya no puedes dormir nunca. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Antonio Tabucchi decía que él prefiere el insomnio a la anestesia, mientras que De Quincey, por ejemplo, que lo sabemos, ¿no? Por sus famosas confesiones, prefirió el opio, ¿no? Sí. O sea, dormir y soñar. Exactamente. Sí. ¿En qué bando se localizarían ustedes? De Quincey. Ay, ¿con opio? No sé, me lo imagino como algo increíble. Creo que también. No sabemos si hay la suspensión de la ensoñación. Lo que había en ese delirante curso de páginas de De Quincey era más bien quizá casi algo parecido al flujo de conciencia, ¿no? A un prematuro, posromántico flujo de conciencia, ¿no? Sí, yo creo que también. A mí me parece que estas ideas modernas de, y si pudiéramos suprimir el sueño para tener más horas de acción, me parece horrible. No. ¿Sabes por qué atacan al sueño? Porque el sueño, cuando estás dormido, no le sirves al capitalismo de nada. En efecto. Pero cuando estás dormido, vienen los muertos a hablar contigo. Dios se te aparece. Yo no digo que exista, pero por lo menos en los sueños sí. Mi gato habla conmigo en los sueños. Una vez Ítalo Calvino me dio la mano en un sueño. No, perdóname. No, hay que voy a renunciar. No. Los griegos decían, él es cuando el Dios se acerca a decirte su voluntad. Y bueno, es la única manera que yo tengo de comunicarme con mis muertos amados. No. ¿Por estar despierto qué? En la internet, comprando zapatos usados, porque eso es lo que hago yo. No. Está bien, defender el sueño como como una bomba molotov en el corazón del capitalismo salvaje, ¿no? De la productividad, del consumo, de todo eso. No. Y el insomnio también puede ser antiproductivo, ¿eh? Digamos, si defendemos el insomnio como el espacio idóneo para ejercer el ocio de la lectura, ¿no? o de la creación, por supuesto que es otro mecanismo brutal. Para Emile Cioran, por ejemplo, el insomnio es una lucidez vertiginosa que puede convertir, como ustedes bien lo decían, también de otra manera hasta el paraíso en un lugar de tortura, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes el insomnio, Raquel? Ay, como la soledad más absoluta. Verónica. Yo me iría por ahí. La soledad y una lucidez que se va convirtiendo poco a poco en idiotez. Porque me encantaría decir algo romántico, pero no puedo, porque realmente yo me pongo tonta. O sea, me levanto, se me caen las cosas. Aparte, no sé si les pasa a ustedes, pero las pequeñas angustias se convierten en problemas existenciales gigantescos. Así, entonces... En trabajos de Hércules, ¿no? Sí, no he comprado huevo. Y entonces ya, eso va a conducir a la disolución de mi matrimonio. Y lo grande se vuelve ya... Monstruoso. Sí. Entonces, no, yo soy capaz de darme con un zapato yo solo en la cabeza para dormir. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Gracias, Verónica. No, gracias a ti. El cielo nocturno no es más que una suerte de papel de carbón, negro azulado, con esos puntos de estrellas tan hondos que dejan pasar la luz, mirilla tras mirilla, una luz color hueso, como la muerte, detrás de todas las cosas. Bajo los ojos de las estrellas y del rictus de la luna, este hombre padece el desierto de su almohada, el insomnio, que extiende su fina e irritante arena en todas las direcciones. Sylvia Plath murió demasiado joven.
pero toda muerte también es siempre demasiado pronta. Plath publicó La campana de cristal, Depresión, en 1963, bajo el seudónimo de Victoria Lucas, y en la cual revela grandes claves de su infierno personal. Plath se casó con el poeta Ted Hughes en 1956 y El Coloso, una recopilación de poemas de 1966, acompaña en el repertorio de su obra al también extraordinario Ariel, publicado póstumamente. El Rictus de la Luna, poema que acabamos de ver hace unos momentos, nos revela con gran inquietud, con gran poderío verbal, el pavoroso gesto del insomnio. No exagero, cuando uno no puede dormir se siente atrapado, lleno de angustia. Los segundos se alargan, los minutos se eternizan, la noche parece no tener fin. Francisco Hinojosa conoce bien esa sensación. Ha escrito sobre el sol, la luna y las estrellas y comparte su experiencia para enfrentarla con nosotros, los otros insomnes. Vamos con Francisco Hinojosa y su fórmula secreta para sobrevivir al insomnio en un simple paso que espero alcanzar. Bien, pues vamos a hacer unos escamoles y para ello vamos a necesitar una tablita para picar la cebolla, un cuchillo. Los escamoles se pueden conseguir muy fácilmente en el mercado de San Juan, es donde yo los consigo, e incluso los puedo pedir a domicilio. Vienen en cómodos paquetitos de 100 gramos cada uno. Entonces, para una noche de insomnio es muy fácil descongelarlos con tantita agua tibia, en unos cuantos minutos quedan descongelados. Primero va la mantequilla y luego la cebolla. Vamos a drenar los escamoles. Echamos de aquí la cebolla, suficiente cebolla. A este platillo no le queda bien el ajo. Ahora voy a deshojar el epazote, nada más nos quedamos con las puras hojitas. Y a picarlo un poquito, que le va a quedar mejor así al guisado. Y lo cortamos. Voy a echar ya los escamoles, ya está la cebolla tiernita, ya está casi transparente, ya soltó todo su sabor. Y le echamos ya aquí los escamoles. Y ahora le vamos a echar el epazote, ya que está esto más o menos cocido, un poco de epazote. Y esto ya está listo para ser comido. Y esto vamos a emplatarlo. Y ahora a probar ya los escamoles, en honor a Pepe Carvalho, que él seguramente no los habrá conocido, pero de haberlos conocido seguramente aprovecharía alguno de los insomnios y se prepararía este delicioso platillo que tiene que ver así también con tradiciones ya muy viejas. Se comía hace mucho tiempo en México. Y le queda muy bien con una cerveza oscura. Cocinarse unos escamoles, es un buen pretexto para pasar una buena noche de insomnio. Creo que después de todo, finalmente sí voy a lograr dormir. O mejor me pondré a hojear Insomnio de Stephen King, un libro que le arrebata el sueño a cualquiera. Pero la vida es sueño y los sueños son. Así que buenas noches y que duerman bien.